Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 53, el caos viene del mar. En ese momento todos se quedarían sorprendidos, incluso las demás personas, ya que verían cómo Sarutobi detendría la espada del bandido con su bastón, a lo que el resto de bandidos dirían, pero qué rayos, ese viejo cómo es que puede detener el ataque del jefe, donde el bandido diría, va, solo tuviste suerte saco de huesos, pero después el bandido trataría de hacer más cortes, pero de un segundo a otro este quedaría inconsciente, dejando sorprendidos a todos. A lo que Sarutobi diría, vaya, parece ser que los jóvenes de hoy en día son muy débiles, a lo que Irina diría, pero Sarutobi-sensei, eso fue increíble, mientras que Bardo diría, viejo, ¿cómo hiciste eso? A lo que el resto de bandidos dirían, maldito anciano, vamos, no dejaremos que se salga con la suya, así todos irían contra él, donde Sarutobi daría un salto, y después iría contra ellos, donde les comenzaría a dar una serie de golpes con su bastón, mientras también esquivaba los cortes. A lo que Ninfu diría, es increíble, a pesar de su edad sabe cómo pelear aún, donde Ikaros diría, Sarutobi-sensei dijo que viajó en el barco del abuelo de mi amo, donde Tori al escuchar eso diría, barco, así ella miraría a Bardo, y después diría, espera, oye chico, eres el nieto de Garp, donde Bardo después la vería, y en eso pondría una sonrisa, donde diría, así es abuela Tori, donde ella se sorprendería, pero después Sarutobi en un descuido sería golpeado por uno de los bandidos, donde él daría unos quejidos de dolor, a lo que Sarutobi diría, no hay respeto para la gente mayor o qué, donde unos de los bandidos después darían un salto, mientras decían, ahora estarás acabado viejo, así ellos irían contra él con sus espadas, mientras toda la gente estaba sorprendida, al igual que Tori y las chicas, donde ellas estaban a punto de ir, pero después Bardo aparecería enfrente de Sarutobi, y después mientras ponía una gran sonrisa, solo los miraría, donde los bandidos dirían, ¿qué rayos? ¿Quién eres tú? Pero después todos se desmayarían, dejando sorprendidos a Sarutobi y Tori, al igual que a las demás personas, donde Sarutobi diría, ese ataque, a lo que Bardo después miraría a Sarutobi, y luego mientras lo ayudaba a colocarse de pie diría, viejo, eso fue increíble de verdad que eres fuerte, donde las chicas se acercarían a él, y junto a Tori tratarían sus golpes, mientras algunas de las personas dirían, oigan, pero ¿quién es ese chico que derrotó a los bandidos con solo mirarlos? Esperen, no me digan que eso fue Haki del Rey, donde unas mujeres dirían, oigan, ¿acaso ese chico no fue el que peleó contra Gold Roger y Shiki? Así todos se sorprenderían, pero verían unos periódicos, y verían que se trataba de él, donde todos dirían, que es él, mientras que por otro lado, Sarutobi diría, vaya, no creí que también tuvieras ese Haki, así él pensaría, no cabe duda de que si es el nieto de Garp, y el hijo de Korra. Tiempo después, todos habrían ido a la posada de Tori, donde ella estaría preparando los cuartos de los chicos, pero Ikaros, Ninfu y Xenobia le dirían que ellas preferirían dormir con Bardo, mientras que Irina sí tendría su propio cuarto, así Tori y Sarutobi se sorprenderían, pero Sarutobi diría, si Garp viera a su nieto rodeado de chicas, créanme que se echaría a reír. Tiempo después todos estarían en el comedor, mientras Tori y sus trabajadores preparaban comida, pero Ikaros diría que ella se encargaría conociendo a Bardo. Por lo que ella iría a la cocina, y aparecería 6 mesas, donde Tori y Sarutobi pondrían una gran sonrisa al ver cómo Bardo comía, ya que les recordaría mucho a Garp, a lo que Tori diría, vaya, qué recuerdos, con solo verlo comer me entró la nostalgia, donde Ninfu diría, oiga Tori-sensei, donde ella la vería, y después diría, sí, que sucede jovencita, a lo que Ninfu diría, ¿a qué se refería ese bandido cuando mencionó una paga? Ante esto todos se sorprenderían. Pero las chicas también se plantearían esa pregunta, mientras Bardo también pararía de comer, a lo que Sarutobi después pensaría, es cierto, tiene tiempo que no vengo a esta isla, mientras que Tori tomaría su taza de té, y después ella la presionaría, donde todos se sorprenderían al ver eso, a lo que Ninfu diría, lo siento, no quise incomodarla, a lo que Tori mientras ponía una sonrisa diría, no, está bien muchachas, supongo que ustedes deben saberlo, a lo que Tori diría, nuestra isla desde hace algunos años ha estado en un terror silencioso, a lo que Ikaros diría, un terror silencioso, a lo que Tori diría, verán, el alcaide de la isla, fue destituido hace unos años por un hombre malvado, el cual lo amenazó con destruir la isla, y asesinar a las personas, si no accedían a sus demandas, fue así como la isla comenzó a ser un lugar sin ley, ya que ese hombre impuso su propio dominio, y comenzó a solicitar un tributo durante cierto tiempo. Así todos se sorprenderían, donde Xenobia
Irina diría, pero eso es algo terrible, ¿y por qué no solicitaron la ayuda a la marina? Donde Tori diría, eso hemos hecho, pero desde hace muchos años nadie ha respondido a nuestro llamado, a lo que ella comenzaría a llorar, y después diría, porque, el hombre que domina esta isla, al igual que las aguas cercanas, es un Shichibukai. Ante esto Bardo y las demás se sorprenderían, mientras que Sarutobi pondría una mirada seria. Mientras pensaba, esa maldita organización otra vez, a lo que Ninfu diría, espera, así ella miraría a Bardo, y después diría, ¿no fue esa organización que mencionaste durante la junta de facciones Bardo? Así las chicas lo verían, y después Bardo mientras tenía una mirada seria diría, así es, a lo que Irina diría, pero yo no entiendo Tori-sama, ¿qué tiene que ver eso con la marina? A lo que Bardo diría, los Shichibukai son piratas que trabajan para la marina, y estos piratas, a cambio del poder militar que le dan a la marina se hace de la vista gorda ante sus crímenes. Ante esto todas se sorprenderían, a lo que Xenobia diría, ¿qué? ¿Pero por qué? A lo que Sarutobi diría, ya se los había dicho mocosas, desafortunadamente, así funciona el orden mundial, los oficiales de más alto rango de la marina son los perros de los nobles mundiales, y la marina permite que piratas malvados anden por ahí haciendo lo que quieren. Además, si algún marino descubre lo que pasa en este tipo de situaciones, aún así, la marina se hace de la vista gorda, aún si involucra a un país afiliado al gobierno mundial, ya que nadie se atreve a afectar a uno de los tres grandes poderes del mundo, y los Shichibukai son de esos poderes, donde todas al oír eso se enfurecerían, a lo que Xenobia diría, ¿qué clase de orden de mierda es ese? Pero después Tori diría, hay un rumor de que este pirata también tiene otras islas bajo su mando. Pero nadie está seguro, a lo que Bardo diría, ¿quién es este sujeto? A lo que Tori diría, su nombre es David Jones, el rey del mar profundo, y gracias a estas acciones, es que se ganó ese título. Ante esto todos se sorprenderían, pero después Bardo diría, ese sujeto, es un Shichibukai, así ellos recordarían el cartel de recompensa del rey del mar profundo, donde Ikaros diría, ese monstruo, es el Shichibukai que gobierna esta isla, y todas las aguas a su alrededor, a lo que ella asentiría su cabeza. Así dejando a las chicas sorprendidas, mientras que Bardo golpearía la mesa, y después diría, no lo acepto, así todos lo mirarían, a lo que Ikaros diría, amo, pero después Bardo diría, si ese cara de pez vuelve a venir hacia acá, juro que le patearé el trasero, a lo que Sarutobi diría, espera, ¿qué estás diciendo Bardo? No debes actuar de esa manera, incluso Garp, Sengoku, Sepir, y Tsuru tuvieron que hacer muchas veces la vista gorda ante los actos de los Shichibukai. Pero después Bardo pondría una gran sonrisa, a lo que él diría, pero yo por ahora, no formo parte de la marina. Ante esto él y Tori se sorprenderían, donde Bardo golpearía sus puños, y después diría, si yo me enfrento a uno de los Shichibukai que yo quiera, no me meteré en problemas. Además, yo tengo entendido que los países afiliados al gobierno mundial, no pueden ser tocados por piratas, aun si se trata de aquellos que pertenecen a esta organización. Además, si presentamos la información suficiente para que se demuestre los crímenes que hace uno de estos tipos, no habrá problema en atacarlo, así todos se sorprenderían, pero después las chicas pondrían una sonrisa, a lo que Ikaros diría, yo te apoyo amo, mientras que Xenobia diría, no se olviden de mí, mientras que Irina y Ninfu dirían lo mismo, así Sarutobi y Tori se sorprenderían, pero después Tori comenzaría a derramar lágrimas de felicidad, ya que nadie se había preocupado en ayudarlos. Esa misma noche, las chicas estarían tomando un baño, mientras que Bardo tomaría su Denden Mushi, a lo que él llamaría a Koby, quien respondería, a lo que Koby diría, Bardo, qué sorpresa que llamaras, antes que nada te quiero pedir una disculpa, si es que no me he comunicado contigo, a decir verdad, he tenido más problemas para armar la estrategia, y emboscar a ese sujeto, a lo que Bardo diría, no te preocupes por eso Koby, en estos momentos. Quiero hablarte de otra cosa, así Bardo le explicaría la situación de la isla en la que se encontraba a Koby, quien se sorprendería, pero se enojaría, a lo que él diría, ya veo, así que ese sujeto es quien está detrás de todo el sufrimiento de esa isla, a lo que Bardo diría, así es, pero también, no sé si sea solo contra esta isla, ya que se ganó el apodo del rey del mar profundo, precisamente por sus acciones, pero hay algunos rumores que pueden apuntar que ha hecho lo mismo con otras islas. Pero no estoy seguro, a lo que Koby diría, ya veo, déjamelo a mí, investigaré más del caso, y una vez que encuentre la información necesaria que demuestre sus actos, iré de inmediato, y llevaré una flota para atraparlo, y buscarlo, ya que dudo que esté en esa isla, a lo que Bardo diría, gracias Koby, te lo agradezco, de momento yo seguiré con mis asuntos aquí, donde Koby diría, entendido, me comunicaré contigo después, así ambos se despedirían.
Al día siguiente, Sarutobi y Tori les asignarían varias tareas a los chicos, donde Irina y Ninfu irían a los muelles para poder observar las actividades que realizaban las personas que trabajaban en los mares, mientras que Ikaros y Xenobia irían con Sarutobi para conocer más sobre los comercios de la isla, mientras que por su parte, a Bardo lo habrían enviado a estudiar más acerca de la gastronomía, donde Bardo iría a los restaurantes, a lo que él ingresaría a uno. Y después diría, vaya, este lugar sí que es bonito, así él después iría con el dueño, donde diría, oiga disculpe, ¿es usted el señor Komuro? A lo que un hombre con un kimono diría, usted debe ser el joven Bardo, ¿de quien me hablo Tori-san? A lo que él diría, usted conoce a la abuela Tori, donde él se confundiría por eso, pero después diría, así es, bueno, venga conmigo, así él iría a la cocina, donde Bardo vería todas las maravillas que preparaban ahí. A lo que Bardo mientras tenía estrellas en los ojos, y una gran cantidad de baba saliendo de su boca diría, ¿qué? ¿En serio? ¿Toda esa comida deliciosa la prepara usted? A lo que el señor Komuro comenzaría a explicarle más acerca de la gastronomía, pero después él sería llamado por uno de sus empleados, por lo que el señor Komuro diría, en un momento regreso Bardo-kun, a lo que Bardo diría, mientras veía la comida, claro, así él se iría de ahí, pero Bardo olería toda la comida que estaban preparando. Mientras decía, esto se ve delicioso, pero mientras esto pasaba, en el mar, dos barcos comenzarían a acercarse, donde uno tendría una bandera de calavera con un bigote rojo, y después un hombre diría, capitán, nos acercamos a la isla Gaimán, a lo que el capitán Alex diría, bien, me enteré de que esta es una isla sin ley, y que a un cierto tiempo, realizan tributos, donde juntan una gran cantidad de oro y comida, y todo eso será mío, pero después uno de ellos diría algo nervioso. Pero señor, estas aguas también no son las que gobierna ese Gyojin que se unió a los Shichibukai, a lo que el capitán se comenzaría a reír, y después diría, eso me da igual, además, eso fue solo un rumor, y si fuera cierto, ese pescado solo sería mi presa, así que ahora dejen de hacer preguntas estúpidas, y diríjanse a la isla, así todos dirían, sí señor, mientras que por otro lado, un barco de color rosa, con una bandera de calavera con una rosa en los labios también se acercaría, mientras una mujer pelirroja estaría al frente, mientras decía, que tanto están haciendo idiotas, porque se tardan mucho en llegar, a lo que un hombre diría mientras se ponía nervioso, lo siento capitana, pero es que aún estamos supervisando si no hay barcos de la marina cerca de aquí, a lo que la capitana después mientras golpeaba el suelo con su pie, y todos se ponían nerviosos, ella diría, imbéciles, ¿acaso no prestan atención? Desde hace un tiempo. En estas aguas no hay marinos, a decir verdad, no sé por qué, pero de lo que sí estoy segura, es que aquí realizan un tributo con comida y tesoros, y muchos de otros cobardes piratas no se han atrevido a acercarse a reclamarlo, pero nosotros no, nosotros lo tomaremos, así todos gritarían, sí capitana Natasa, pero después en unos barriles, Bonnie estaría escondida, mientras decía, parece que ya casi llegamos, eso me alegra. De esta manera ambos barcos se comenzarían a dirigir a la isla, por otro lado, el jefe del restaurante llegaría, y después diría, disculpe joven Bardo, tuve unas cosas que arreglar, pero ya están hechas, así que ahora podemos seguir, pero después el dueño se quedaría sorprendido, ya que Bardo estaría dormido mientras tenía la panza llena de comida, mientras que la mesa estaría completamente vacía, a lo que el señor Komuro se enojaría al estilo anime, y después diría, niño oro, despierta, a lo que Bardo después despertaría, y en eso diría, señor Komuro, ya regreso, a lo que él diría, te comiste toda la comida, a lo que Bardo diría, me vendría bien una siesta. A lo que el señor Komuro se enojaría, y después diría, que siesta ni que nada, tendrás que pagar todo, así él le daría un papel a Bardo, el cual lo tomaría, y después mientras sus ojos salían de su lugar diría, pero no tengo tanto dinero, donde el señor Komuro diría, eso debiste pensar antes de comerte lo que te comiste, y si no tienes dinero, entonces tendrás que trabajar para pagarme, lo que apunta a un total de, así él haría unas cuentas, y después diría, de 2 años lavando trastes y barriendo pisos, donde Bardo se caería, y después diría, pero tengo que regresar a la escuela, además, en 2 años me graduo de ella, a lo que el señor le pasaría una escoba, y después diría, entonces comienza a trabajar, así Bardo después lloraría al estilo anime, y luego diría, demonios, ¿dónde está Ikaros cuando más se necesita? Mientras con ella, Ikaros estornudaría, y después Xenobia diría, ¿sucede algo Ikaros? A lo que ella diría, no lo sé, creo que alguien se acordó de mí.
pero después Zenobia diría, ¿quién será? Pero después Sarutobi diría, vamos mocosas, no se distraigan, así ellas dirían, sí Sarutobi sensei, así ellos comenzarían a caminar, mientras Sarutobi diría, bien, verán, en la isla, hay varios tipos de comercios, desde la pesca, hasta la ganadería, pasando también por la importación de productos de esta isla, a otros lados, donde Zenobia diría, es increíble, oiga Sarutobi sensei, a lo que él diría, que sucede mocosa, donde ella diría, porque hay barcos piratas, donde Sarutobi los vería, y después diría, hay algunos casos donde ellos vienen a reabastecerse, pero antes de ingresar a la isla, deben de firmar un acuerdo donde no violentaran a las personas, y no saquearan nada, sino, se le informara de manera inmediata a la marina, así ellas se sorprenderían, pero después alguien gritaría, no puede ser, son los piratas del Tigre Rojo, así todos incluidos los demás piratas mirarían por esa dirección. Y después todos se sorprenderían, pero también se asustarían, donde las personas comenzarían a correr, mientras los otros piratas subirían a sus barcos, a lo que Zenobia diría, Sarutobi sensei, ¿qué pasa? Donde él diría, maldición, son los piratas Tigre Rojo, a lo que Ikaros diría, pero no acabas de decir que los piratas también se reabastecen en esta isla, a lo que él diría, así es, pero esos piratas no respetan ese arreglo, además, yo les dije que habían unos piratas de los cuales había que tener cuidado. Y esos son unos de ellos, así ellas se sorprenderían, pero después el barco de ellos comenzaría a disparar con sus cañones, mientras hundían varios de los barcos, así ellos se acercarían al puerto, donde ellos desembarcarían, así todas las personas correrían, mientras los piratas comenzaban a destruir esa zona, al mismo tiempo que los cañones destruían los barcos. Y hundían el de los piratas rivales, donde su capitán después bajaría, y en eso diría, vamos aldeanos idiotas, entréguenme ahora el tributo del cual habíamos escuchado, y tendrán que sufrir las consecuencias de mi ira, así él comenzaría también a destruir las casas.